Buenos días, muy buenos días, como siempre, estimados amigos televidentes que nos ven en este su programa Consultas con el Psiquiatra. Soy el doctor Héctor Rocha Hernández, psiquiatra, psicoterapeuta, con más de 30 años de experiencia de trabajar aquí en esta hermosa ciudad de Querétaro. Estamos dentro de nuestro canal Lucero del Mediodía Online. Este es nuestro cuarto programa. Y estamos con mucho gusto nuevamente con ustedes compartiendo acerca, en esta ocasión, de un tema, un padecimiento que, al igual que el tema de los programas anteriores acerca de la depresión, toca en parte algo de ello, porque también existe depresión, pero también existen otras variantes o otras características clínicas, que es la enfermedad o el trastorno bipolar, que, como ustedes saben y nos hemos dado cuenta en los últimos años, ha sido incluso hasta un tema de moda. Se ha popularizado mucho el término, en muchas ocasiones incluso usándolo de manera, yo diría, indebida, inapropiada, muy a la ligera, dado que el trastorno bipolar, efectivamente, así dicho en unos pocos segundos, ahora ampliaremos el tema en este programa, se refiere básicamente a aquel padecimiento, obviamente no voluntario, involuntario, en el cual en su clásica o característica tiene dos fases. Esto es como la luz y como la oscuridad, como el día y la noche. Una de las fases es la depresión, que es la fase oscura, vamos a llamarlo así, y la otra parte es la manía o la hipomanía, que son estados de euforia o de extrema bienestar que no son normales o habituales en las personas. Bueno, haré una pequeña introducción acerca del padecimiento y tenemos ahora, están viendo ustedes en la cámara, a una persona, a Araceli, que nos hace el favor y tiene la atención de acompañarnos. Gracias. Araceli es una paciente que amablemente accedió a compartir su testimonio, su experiencia. Es paciente mía desde hace 15 años, decía, y amablemente nos va a platicar la experiencia que ella tuvo, de la cual afortunadamente desde hace ya un buen tiempo está muy, pero muy bien controlada con su tratamiento, haciendo una vida verdaderamente como ella la quiere hacer y muy productiva. La enfermedad bipolar, o el trastorno bipolar más bien dicho, antes llamado, hace muchos años, enfermedad maníaco-depresiva, es un padecimiento que lamentablemente también es muy frecuente, no tanto como la depresión en general u otros tipos de depresión, pero sí el porcentaje varía en cada país, en cada lugar, entre alrededor del 1%, 2% de la población general. De modo que estaríamos hablando que en nuestro país, en México, alrededor de 1,5 millones tal vez de personas padecen, y muchos de ellos no lo saben, y por eso es tan importante que puedan tener ustedes esta información de que están padeciendo de esta enfermedad y no estar en tratamiento. Este padecimiento, esta enfermedad, al igual que comentábamos en el caso de la depresión, tiene un origen genético en todos sus casos, y la posibilidad o probabilidad de que los descendientes, los hijos de las personas con la enfermedad bipolar
padezcan esta misma enfermedad es 4 veces mayor que las personas que no tienen ese antecedente. De modo que también, hablando de la descendencia o de los hijos de personas con esta enfermedad, pues es muy importante que tengan o que sigan una vigilancia y una supervisión a fin de prevenir o de tratar oportunamente si es que se desarrolla el padecimiento. Hay varios tipos, subtipos de este trastorno, pero eso os hablaré más tarde. Quisiera entonces ahora, teniendo la presencia de Araceli, preguntarle en el caso de ella, Araceli, que nos platiques cómo ha sido tu experiencia a lo largo de 15 años, en donde se detectó o se manifestó este padecimiento, y cuál ha sido la evolución que has tenido. Quisiera que nos platicaras primero, bueno, si te presentas, no tienes que decir más que tu nombre, tu edad y desde cuándo empezaste a padecer de esta enfermedad, Araceli. Buenos días a todos. Mi nombre es Araceli Rea Bárcenas y tengo 42 años. Empecé hace 15 años con estos síntomas de... ¿Tú recuerdas eh, cuando fue la primera crisis, que fue cuando te conocí, que en el 2000, tu familia te llevó, buscó sí, que yo te atendiera en el año sí, 2000, en el ¿verdad? año 2000, sí, Sí, fue una crisis fuerte. sí. ¿Recuerdas algo? ¿Puedes platicar algo de lo que tú recuerdas de esta primera crisis? Que es una de las formas en las cuales a veces puede, así como bruscamente, como un volcán que ya estaba ahí latente y que de repente puede hacer una erupción realmente muy, muy fuerte, muy crítica. Bueno, pues recuerdo que yo me creía una santa. Eso fue mi primer síntoma. Me creía una persona especial, me creía una santa, así como Santa Una Teresa, persona así sí, iluminada y elegida iluminada, sí, por Dios, sí, sí. Entonces, yo creía que tenía que hacer sacrificios, sí, sacrificio para que los niños fueran felices. O sea, por medio del dolor, hacer que los niños fueran felices. Con mi dolor, yo sanaría a los niños que están tristes, que tienen a sus papás que no los cuidan, etcétera, ¿no? Eh, y también que tenía que ser como los indigentes, las personas que están en las calles, y yo comía, comida que estaban en los basureros sí, sí recuerdo, para ajá, que lo hacías. igualarme a ellos, para ser como ellos. Este, mm, pero después me di cuenta que Dios no quiere eso, no Claro, quiere ningún sacrificio, Dios no quiere ningún sacrificio de ese tipo, de de esa ese manera. tipo. Sí, Entonces, déjame hacer un comentario, sí, Araceli, porque bueno, ahora que lo estás mencionando, esta puede ser alguna de los síntomas iniciales dentro de lo que nosotros llamamos los psiquiatras como un brote psicótico, un estado delirante, a veces con alucinaciones, en donde, como en el caso de Araceli, ella nos hace el favor de decirnos, y lo recuerda aún, que ella tenía como estos delirios místicos, delirios que son de omnipotencia, de grandeza en algún sentido, de sentirse elegida, de sentirse como con una misión especial para, como dice, salvar con su dolor, con su sufrimiento, el padecer eh, o el sufrimiento de otras personas, de los demás. Y entonces esto hizo que ella verdaderamente estuviera eh, viviendo y sintiendo en términos muy reales para Araceli este papel o esta función y llevando a cabo acciones y actitudes que no eran comunes en ella, ¿verdad? Más allá, pues, de obviamente de tu sí, creencia religiosa sí, en sí, Dios. Pero bueno, estos eran indicios de que ya algo no estaba bien, tú estabas sí, teniendo conductas y ajá. comportamientos que no eran los habituales y esto es parte ya de la crisis. También recuerdo, doctor,
que Sí, al ver yo la televisión, las noticias, que algún choque o algún desastre natural, era por mi culpa, por no hacer lo que me decían que hiciera, pero yo no sabía qué era lo claro, que tenía que hacer. claro, Y entonces era muy doloroso porque pues en las noticias diario pasan claro. cosas y yo pensaba que era Accidentes y por, problemas, pensaba que situaciones. era por mi causa, por no hacer sacrificios, Claro. ¿no? Algo así. Esta Sí, crisis, entonces, tú no eras consciente de que estabas en la realidad habitual, sí, sino era otra la realidad que tú sí, vivías. Esto es característico de los estados o de los brotes psicóticos, el tener una realidad distinta a la objetiva, ujú, a la habitual, ¿verdad? ujú. ¿Recuerdas que esto duró algún tiempo, Araceli? Mucho, sí, duró Va- mucho tiempo. ¿Duraste así días, Sí, semanas tal sí, vez en este sí, estado? sí. Además eh, tenías otros síntomas, tenías problemas de sueño, estabas muy inquieta, muy ujú. activa o Ajá, hiperactiva. sí, y también a veces muy aislada. Yo estuve estudiando, en ese tiempo estudiaba y no le hablaba a mis compañeros, a nadie le hablaba, a nadie le hablaba. Y eso también me causaba mucho dolor, el no comunicarme, no poderme comunicar con las personas. Me sentía yo sola, me sentía yo El sola. aislamiento, el Ujú, retraimiento, a pesar de tener o sentir este estado especial, de ujú, sí, sentirte como en una sí, situación de grandiosidad o de una misión muy sí, especial, sí. divina, al mismo tiempo te retraías. Esa es otra de las características de los estados psicóticos, frecuente, en donde hay un retraimiento, no solamente de la realidad, sino también del entorno, de las personas, de las relaciones sociales. Sí. ¿Hubo algún otro síntoma que recuerdes o estos fueron básicamente los principales? Bueno, también al salir a la calle, pensaba yo que me decían la gente cosas, o sea, que me querían comunicar. Por ejemplo, veía mucho el color rojo y yo decía, es que algo me quiere decir el color rojo. O me enfocaba en otro color, verde, el color que sea, y lo veía en todas partes y decía, es que algo me quieren decir con el color verde Claro, y tengo que hacer cosas. Y que las personas querían o sea, como si toda la atención de las personas estuviera sobre mí para que yo hiciera cosas, pero no sabía yo qué tenía que hacer. Y eso también me angustiaba, no saber qué hacer. claro. Esto que está mencionando Araceli son síntomas o que conocemos como ideas de referencia y de tinte de paranoia, paranoides, en donde la percepción que tienen los pacientes, las personas con esta situación, es que los demás están entrando en contacto, quieren entrar en contacto, es particularmente con ellos, se sienten como vistos en especial, como que quieren enviarles señales o como que a veces hablan de ellos, son ideas de paranoides, perdón, y bueno, pues esto genera un desconcierto y una actitud más defensiva o más aislada de parte de los pacientes. Cabe mencionar que estos cuadros pueden, efectivamente, para los psiquiatras llegar incluso a confundirnos durante algún tiempo y pensar o considerar que pudiera tratarse de un problema de esquizofrenia paranoide. De hecho, en los primeros tiempos pensamos, no estaba del todo claro, antes de la evolución y del tratamiento y de los estudios, eh, que podría tratarse de un trastorno esquizofrénico, pero esto después con el tiempo se fue aclarando. Continuamos en el siguiente bloque, hacemos una pausa, amigos, para conocer el caso de Araceli que amablemente nos está compartiendo. Gracias.
Estamos de vuelta, amigos. Estamos hablando acerca del tema del trastorno bipolar, la enfermedad bipolar. Y amablemente Araceli nos está haciendo el gran favor de dar su testimonio pues para que ustedes puedan, ojalá que no, ¿verdad? Pero si conocen a alguna persona o personas familiares o amistades que estén pasando o hayan pasado por situaciones de este tipo, o ustedes mismos desafortunadamente puedan identificar algunos de estas características de síntomas que no son habituales, pues puedan acudir y buscar la ayuda profesional especializada con un psiquiatra. Este, nos hacías favor decirnos, Araceli, que de esta primera crisis, ya entendimos, de esta primera crisis te recuperaste con el tratamiento que te dimos. ¿Es así? ¿Volviste a estar bien? ¿Qué tan bien? ¿Y cómo ha sido después, al cabo de los años, tu evolución? Sí, yo empecé a tomar el tratamiento. Un tiempo lo dejé porque pensaba yo que yo sola, con mi pura inteligencia, iba a superarlo, pero me di cuenta que no. Volví a retomarlo y he seguido con una mejoría. Me doy cuenta que los medicamentos es fundamental me di cuenta que para mí fue fundamental para mi Sí, recuperación sí. y fui mejorando. Tuve algunas recaídas, como 2 o 3. Al cabo del Al tiempo, no cabo del fueron tiempo, inmediatamente, no, 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 pasaron sí, pasó algunos algún años, tiempo, ¿sí? ajá. Y y pues ¿Cómo han sido, cómo fueron estas recaídas, Araceli? ¿Fueron parecidas a la primera crisis o sí, diferentes? sí, fueron parecidas, no tan agudas como la primera vez, pero con mucho dolor también, mucho dolor emocional Sí, mucho y mucho sufrimiento, ¿verdad? sufrimiento, Sí. sí. Mm, También fue algo similar, volviste a tener, como en un principio, estas percepciones o sensaciones e idea de que podías tener esa misión, de que tenías sí, esta pues, capacidad o capacidades especiales, ¿no? sí, sí, De a través de tu sufrimiento curar o aliviar los problemas de la gente. ¿Sí? sí, En estos casos, o en estas recaídas que tuviste, que fueron efectivamente, lo recuerdo, más leves, se pudo a tiempo, afortunadamente, tratar ajustando la dosis del tratamiento, que entre paréntesis debo mencionar que en el caso de Araceli ha sido con la risperidona, que es un medicamento que se utiliza para diferentes problemas o padecimientos en psiquiatría, y que en el caso de ella resultó no solamente con un efecto neuroléptico o antipsicótico, sino estabilizador, que le llamamos así o se les llama así, estabilizadores del estado de ánimo, que son de los medicamentos principalmente indicados en la enfermedad o el trastorno bipolar. Pero tuviste también, y esto nos fue dando la pauta más claramente con el tiempo, que también tenías estados depresivos o recaídas depresivas. ¿Recuerdas alguna de sí. ellas? Recuerdo que yo me la pasaba acostada 7 horas en el día, aparte de dormir toda la noche, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque a Sí, veces no descansaba en la noche por estar llorando, eh, por los pensamientos que tenía. También recuerdo que pensaba yo en esos pensamientos que a mí me gustaban las mujeres, doctor. ujú, Fue muy doloroso, pero gracias a Dios con el tiempo, con el tratamiento, con hablarlo, me he ido sanando. Era muy doloroso. Muchos días de sueño, en la mañana me dormía hasta 7 horas acostada, no querer hacer nada, no querer
estudiar, no podía O estudiar, sea, te sentías con un desinterés, una desinterés, apatía, una sí, fatiga muy sí, importante, ajá, que sí. son síntomas claramente o predominantemente depresivos. No podía lavar, si ponía a remojar 7 camisas, nada más una lograba lavar y me iba a acostar porque no Ujú, podía seguir trabajando. claro. Y en mi trabajo era muy doloroso el tener que estar O sea, te barriendo costaba un porque me esfuerzo costaba, enorme sí, hacer cualquier hacer cualquier actividad, cosa, por sí, sencilla que fuera sí, para ti, sí, ¿no? sí, sí. Y en cuanto a tus funciones o capacidades mentales, Ujú. intelectuales, ¿también sentías una limitación? No creía en mí, Ajá, no creía en mí, no creía en mis capacidades que podía lograr hacer, estudiar lo que quiero, que es la música. No, decía yo que no tenía las habilidades, me costaba trabajo sentarme a estudiar. ¿qué estudias o a qué te has dedicado? ¿Qué estudiabas, Araceli? Estaba estudiando antes de mi primera crisis, em, la música, la guitarra clásica. ¿Estudiabas en algún lugar? Estudiaba en el conservatorio Ok, de Morelia sí, y ahí fue donde me dio mi primera crisis. Me regresé aquí a Querétaro y usted me dijo, o te quedas en la casa o te internamos. claro, No. porque esto, Ajá, permíteme comentarlo, sí, era tan fuerte, tan grave la crisis que tuvo sí. Araceli, que puede ser una de las ocasiones en donde se pueda requerir el internamiento en un hospital, en una clínica especializada. Afortunadamente, en el caso de Araceli, como en muchos otros Ujú, casos, podemos evitar esto con los tratamientos actuales, que son altamente eficaces. Podemos evitar que se tengan que internar, que estén pues atendidos en una clínica psiquiátrica, sí. ¿no? Esto sucedió en tu caso. Y traté de obedecer a las indicaciones. Obedecía a tomar mis pastillas, a quedarme en la casa, porque yo llegué a brincarme la barda para hacer cosas altas horas de la noche, en la madrugada, buscar cosas. No sabía qué, pero yo iba caminando en la calle y entonces no, me dijeron o estás en la casa haciendo lo que te indicaron y lo Claro, tu llevé familia así, te sí, cuidaba, te sí, ayudaba, ¿no? sí, Obviamente estaba muy al sí, pendiente porque sí, estabas aún sí, dentro de la crisis sin tener una conciencia, que esta es otra de las ajá, características cuando hay crisis de este tipo, que las personas no tienen la conciencia de ujú, estar enfermos, de tener ujú, algo que les está sucediendo fuera de lo normal. Entonces, mientras esto sucede, pues la familia ayuda mucho a contener sí, y a sí, evitar pues que vaya a haber alguna complicación. sí, Sí. Y después de estas depresiones también te recuperaste. ujú. Bueno, me he ido recuperando, tomando no solamente con mis consultas O con sea, con tu usted, tratamiento que ha mi sido tratamiento sí, muy apegada, muy sí, cumplida y responsable. Y eso ha sido sí, una parte fundamental para que ujú, Araceli ya de un buen tiempo, de varios años para acá, tenga una estabilidad, ujú. yo diría que casi del 100%. Sí, Sí, entonces, me he ido recuperando y yendo a cursos de formación de crecimiento personal. Estoy yendo a un organismo que se llama Personalidad y Relaciones Humanas, PRH, donde nos enseñan a conocernos a nosotros mismos por medio de trabajos personales de análisis. Nos analizamos personalmente, nos dan un método. Con ese método me ha ayudado mucho, ujú, mucho a descubrirme, a hablar lo que no está bien. He tenido entrevistas con la formadora de PRH, con el formador de PRH. He tenido encuentros, retiros, también me acerco mucho a la iglesia, voy diario a misa.
leo la palabra, esto me ha ayudado mucho a confiar en mí, a saber que Dios me ama y quiere mi bienestar. Es el principal persona que quiere mi bienestar, Jesucristo. Entonces yo lo sigo, he ido a retiros, como ya lo dije, estoy en una escuela de oración contemplativa, este, me, me relaciono con personas que me hagan sentirme bien, Claro. que me ayudan a crecer como persona. Y en cuanto a la música, Ujú. que es otro aspecto Ajá, muy importante, por supuesto, la creencia que cada quien tenga, ujú. como en tu caso, Araceli, es Sí, fundamental, ¿no? La sí, creencia sí, en un ser superior, en Dios, sí, de acuerdo a tu religión, a la de cada sí. quien, es fundamental porque es un soporte Ujú. fundamental para la recuperación. El Sí. asistir y tomar cursos o terapia o Ujú. tratamientos psicoterapéuticos Ujú. ayudan, como en tu caso, Sí, muchísimo, sí. indudablemente. Y qué cosas has recuperado, si nos platicas, Araceli? Ujú. Por ejemplo, de tus capacidades de relacionarte, de tus Sí, relaciones familiares, sí. de tus habilidades musicales. Platícanos un poco. Bueno, pues yo en las reuniones familiares era muy callada, siempre estaba agachada, nada más comiendo, sin voltear a ver a nadie. Ahora ya volteo a ver, ya hablo más, Bueno, tan es así que hablo estás más, ahora en este sí, programa, ¿verdad? ya hablo más. Eh, Ahora me metí a los cursos sabatinos del conservatorio de aquí de Querétaro. Sí. Quiero estudiar la O música, sea, seguir tu carrera de seguir mi la carrera, licenciatura en sí, música, sí, pero sí, además ejecutas, ¿no? O sea, eh, sí, digamos, trabajas o se puede decir ujú, que sí. tocando, cantando. Sí, sí, estoy en dos templos tocando acompañada de mi guitarra, canto en las misas y de ahí me dan algo. Este, Ujú. em, Me gusta mucho y ahora lo quiero hacer más dedicadamente, sacar cantos nuevos. Que esa es una cosa, perdón, Ajá, Araceli, sí. que recuerdo que hace algunos años te decías que no te sentías con esa capacidad, Ujú, que sentías que no ibas a poder volver a tocar la guitarra, el piano, ujú, que tú lo ujú. sabes hacer, dudabas pues de que Sí, pudieras hacerlo sí, y bueno, pues con al cabo del tiempo te das cuenta sí, de que no sí. solamente sí lo puedes hacer, sino que además quieres terminar tu carrera, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sientes esas habilidades que ya han vuelto a ti? sí. Sí, bueno, pues me dan mucha alegría. Me dan mucha alegría. Estoy muy contenta. Puedo decir que estoy feliz. Este, Puedo decir que estoy feliz. Eh, Quiero tocar el órgano, Otro instrumento, sí, correcto. otro instrumento. Primero estoy estudiando piano para posteriormente tocar el órgano y ya puedo hoy en día sentarme a estudiar delante Excelente. del piano. Antes no podía, Qué bueno. no podía, Qué bueno, sí, Araceli. Bueno, pues realmente ha sido un testimonio muy, pero muy importante. sí. Te agradezco, te agradecemos todos tu Ujú, presencia gracias. para que pueda ser pues Ujú, algo que ayude y motive a las personas a buscar sí. atención cuando tengan un padecimiento de este tipo. Volvemos en un momento, amigos.
Estamos de regreso una vez más, amigos, en su programa Consultas con el psiquiatra, el doctor Héctor Rocha, servidor, y dentro del programa del canal Lucero del Mediodía Online. Hemos tenido afortunadamente el testimonio directo, franco, abierto, completo, muy valiente, yo diría, por tratarse de su propia persona, de Araceli, acerca de, pues, del padecer que tuvo con el trastorno bipolar, la enfermedad bipolar, y afortunadamente la excelente recuperación que ha tenido. Quiero mencionar que Araceli ha estado prácticamente controlada después de la primera crisis, con dos leves crisis como la primera, pero de mucho menor intensidad, que se controlaron rápidamente, y con también dos o tres periodos depresivos, uno de ellos un poco más acentuado y otros dos más leves, pero en general ha podido llevar a cabo su vida normal, como ella nos decía, y poder desarrollar la, eh, sus proyectos, sus intereses, sus planes de desarrollo y crecimiento que había dejado ella pues truncados por la enfermedad. Afortunadamente los ha retomado y el tratamiento que ella ha tomado es un tratamiento realmente con dosis muy bajas de este medicamento estabilizador del estado de ánimo. Los antidepresivos los hemos utilizado por periodos cortos, solamente cuando ha tenido ella los estados depresivos. Esta es una medida que solemos hacer los psiquiatras, de manejar los antidepresivos con mucho cuidado, porque si no sucede, si no lo hacemos de esta manera, podemos sin querer generar potencialmente en el futuro estos altibajos más frecuentes o más serios. Al punto que Araceli pues ha retomado su vida normal y bueno, pues afortunadamente también está que nos hizo favor de ofrecernos su testimonio. Quiero mencionar que la enfermedad bipolar se ha estudiado y se está estudiando muchísimo en los últimos años. El estudio del cerebro, las neurociencias, están teniendo un desarrollo verdaderamente impresionante que no habían tenido en los últimos 30, 40, 50 años. De modo que estamos ante un panorama que en tiempos relativamente rápidos vamos a tener más y mejor conocimiento de los padecimientos mentales, emocionales y su tratamiento más efectivo. Retomando el tema de las características de este padecimiento, de la enfermedad bipolar, quisiera mencionar que hay varios tipos. El espectro, como le llamamos, de los tipos o subtipos de trastorno bipolar son varios. El característico y el clásico es el tipo 1, el trastorno bipolar tipo 1, en donde claramente están diferenciados, como decía yo al principio, periodos de depresión que duran determinado tiempo y de determinada intensidad. Después viene un periodo de normalidad, de estabilidad, y al cabo del tiempo se presenta la otra fase, la fase de la manía. Los síntomas de la manía pues son muy variados, no tienen que estar presentes todos, pero con 7 o más de los que voy a mencionar es suficiente para considerar los psiquiatras que estamos ante un brote o una crisis de manía. Existe un júbilo que es inapropiado, excesivo para la persona, de manera que llegan al grado de tener estados de euforia, también desbordada, que no tiene una razón o un motivo real o externo. Acompañado frecuentemente de una irritabilidad, aunque parezca extraño, pueden haber tanto este estado de euforia como una marcada irritabilidad con quien sea. Esto se generaliza. Alteraciones del sueño, generalmente tienen tanta energía, tanta intensidad, como dicen ellos, que no tienen necesidad o no sienten necesidad de dormir, porque se altera, bueno, sí, el ciclo natural del sueño y entonces
o no duermen, incluso prácticamente por muchos días o semanas, o duermen escasamente 1 o 2 horas y con eso sienten que es suficiente. Sentimientos de grandeza, o sea, delirios de grandeza, como sucedió en el caso de Araceli, en donde pueden tener o sentirse con dones o cualidades especiales, supranormales, y bueno, pues esto los hace actuar en consecuencia. Estos sentimientos de grandeza los llevan a, como en el caso de Araceli, a otros pacientitos a actuar como si realmente fueran, y si fueran tal o cual personaje. Generalmente pueden ser históricos, pueden ser místicos, etcétera, pero sobrevalorándose, pero en exceso. Son personas que empiezan a hablar mucho más de lo habitual, o sea, hay una verborrea, decimos nosotros, en donde no paran de hablar, y esto es debido a que el proceso del pensamiento, la velocidad del pensamiento y por lo tanto del habla están muy acelerados. Es como si fuera, hagan de cuenta, un automóvil que habitualmente funciona por ahí de los 80, 90, 100 kilómetros por hora, y después empieza a tener velocidades del doble o del triple, pero de manera constante. Hay una sobreestimulación del cerebro y de todas las funciones mentales. Los pensamientos llegan a ser tan acelerados que entonces resultan atropellados o no tienen conexión un tema con el otro. Pueden pasar de un tema, de estar hablando de algo en especial, y cambiar rápidamente, súbitamente, sin terminar la idea que están expresando, a otra, que a veces no tiene ninguna relación. También observamos que en muchos de los casos la libido, el deseo sexual, está sumamente exaltado, está muy aumentado, al punto que pueden llegar a tener pues verdaderos problemas o generar problemas, porque pues es tanta la intensidad y el deseo sexual que pueden pues estar en situaciones de riesgo de tener relaciones sexuales, bueno, pues en condiciones inapropiadas o insalubres, o incluso pues con personas no conocidas. Obviamente la energía está muy aumentada, son personas que pueden hacer 1000 actividades y no sentir fatiga. Es tanto el aumento de los procesos mentales y también físicos, que el metabolismo está tan aumentado, tan acelerado, que pueden, repito, llevar a cabo el 1000% de lo que habitualmente podían hacer en términos de actividades y de energía. No se cansan, son infatigables. Por supuesto que el juicio que tienen acerca de la realidad se pierde, se distorsiona, no son capaces de poder tener un juicio adecuado a la realidad, sino más bien distorsionado, creen y ven las cosas de una manera diferente a la habitual. Por lo tanto, toman pues generalmente malas decisiones, de modo que, por ejemplo, en relación a estos delirios de grandeza pueden sentirse, y ha habido muchos pacientes en estos casos, que pueden comprar todo y gastan excesivamente, incluso pueden llevar o llegar a la bancarrota, a agotar los recursos que tienen o comprometerse a adquisiciones que están totalmente fuera de sus posibilidades, porque bueno, pues se sienten que, como dice el dicho, se pueden comer el mundo de un bocado y que todo está a su disposición y que no hay absolutamente ningún problema para poder llevar a cabo nada. Les cuesta trabajo concentrarse, están tan ensimismados en su propia percepción y en esa como tormenta de ideas que fluyen intensa y rapidísimamente, que no ponen o no prestan atención a los estímulos o a la conversación que otras personas puedan tener hacia ellos, de modo que se distraen y se les olvida prácticamente lo que puede decírseles. De modo que la conducta social, pues obviamente es inapropiada, se empieza a observar, por supuesto, a nivel familiar, que tienen una conducta que no es la habitual, son diferentes, no los perciben diferentes, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la familia, ni en el entorno social.
se salen completamente de este acomodo, de estas relaciones humanas, sociales que puedan tener. El comportamiento puede llegar a ser agresivo en ocasiones o a veces provocativo si se trata de una situación de tipo sexual, por ejemplo, eh, y o entrometerse en situaciones que no le corresponden a los propios pacientes. No hay, y esto es tal vez uno de los puntos más importantes, una conciencia de enfermedad. No hay una conciencia de tener algo, sino propiamente, y muchos pacientes lo dicen, sí me recuerdo cuando estaba en este estado de euforia, dice, y quisiera poder estar ahí, seguir en ese estado, porque todo se me hace fácil, parece que floto, todo es tan hermoso, tan bonito, que resulta tan fácil y tan agradable vivir en esas condiciones, que bueno, pues parecía que se antojara vivir en esa situación como en un sueño, como en una fantasía, pero pues desafortunadamente fuera de la realidad. Este estado podría compararse, vamos a decir, con lo que son situaciones asociadas al consumo de algunas drogas que producen efectos euforizantes, efectos estimulantes. Solo que aquí, en este caso, el efecto o el estado es permanente. Mientras no se lleve a cabo un tratamiento específico, este estado mental, emocional y físico y conductual, pues puede durar días, semanas o meses incluso, con todas las consecuencias que esto tiene obviamente para la propia persona, en su economía, en su trabajo, en el funcionamiento familiar y social, económico, por supuesto. Entonces, estos serían los síntomas de la manía, de esta fase, digamos, como brillante o como espectacular, en donde los pacientes se sienten en esta etapa. En el trastorno bipolar tipo 2, la diferencia es que existe la depresión, o sea, existen periodos de depresión y no existe la manía, sino lo que se llama hipomanía. La hipomanía es, vamos a decir que lo mismo que la manía, pero en un grado menor, en un grado que puede ser, bueno, es difícil ponerlo en porcentajes, pero podríamos decir en un 20%, en un 30, 40, hasta 50% del grado de lo que corresponde a la manía. Y por esta razón se llama hipomanía, porque está por debajo del nivel de la manía. Sin embargo, también los estados de hipomanía en el trastorno bipolar tipo 2, pues llegan a generar problemas importantes, porque aunque no son de la gravedad, si se mantienen del tipo 1, si se mantienen durante un tiempo prolongado, también pueden llegar a ocasionar, de hecho, problemas también en estas áreas que mencionaba yo. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico. Existe otro tipo de trastorno bipolar que es exclusivamente la hipomanía, casos en los cuales los pacientes no llegan a tener depresión hasta el momento en el que se hace el diagnóstico, y sin embargo sí tienen estos estados de hipomanía, como mencionaba yo ahora, de una manera repetida. Este sería el trastorno de hipomanía. Existe la depresión bipolar, en donde solamente hay depresión, pero tiene características distintas a las que mencionábamos en otros tipos de depresión. Existe la ciclotimia, que la ciclotimia es en donde existen cambios rápidos, no son tan marcados, son más bien leves, pero tienen la característica de que duran unos pocos días. En unos días se tiene un estado como de cierta euforia y en otros días de depresión, pero sin llegar a la intensidad del tipo 1. Existen los estados bipolares mixtos, en donde están combinados síntomas de depresión y de manía de diferente intensidad. No llegan a ser tan graves como en el tipo 1, pero sí son suficientes para afectar la vida cotidiana. Y finalmente existe el de los ciclos rápidos, aquel caso en el cual hay al cabo del año uno o dos
depresiones y 1 o 2 estados de hipomanía. O sea, son estados más leves, pero que son al cabo del tiempo frecuentes. Pueden durar varios días, algunas semanas. Estos serían los tipos principales de trastorno bipolar. Y bueno, pues todavía seguiremos en nuestro próximo programa abordando más aspectos acerca del tratamiento y del manejo, tanto para el paciente como para la familia, y la prevención del trastorno bipolar. Creo que con esta información de este programa hemos cubierto ya una buena parte, que espero, amigos, sea como siempre de utilidad, y estamos a su disposición para que puedan enviarnos las preguntas que ustedes y las dudas que tengan para contestárselas hasta donde me sea posible. Muchísimas gracias. Hasta luego.